Buenos días, queridos hermanos. De nuevo, un devocional más. Hoy meditando en el Salmo 32, versículos del 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí la palabra del Señor. Queridos hermanos, el pecado es el causante de la mayoría de nuestras desgracias. Y lo sabemos bien. Este salmo, escrito por David, expresa lo reconfortante del perdón. El gozo que experimentamos nos hace sentirnos bienaventurados, felices, dichosos cuando somos perdonados. Cuando nuestro pecado ha sido cubierto y Dios, el juez, no nos culpa. Es realmente fantástico. Es una sensación maravillosa que libera y llena nuestra alma de gozo y de paz. Dios lo había perdonado por los pecados que había cometido David. Deseó la mujer de su prójimo, cometió adulterio, emborrachó a su esposo, lo mandó matar y luego escondió todo el asunto al menos durante un año. David no era un jovencito cuando cayó en estos pecados. Era un hombre maduro, gobernando un país. Pero los reyes en aquel tiempo creían que podían hacer todo lo que quisieran sin tener que responder ante nadie. Dios le demostró a David que no era así y lo hizo por medio del profeta Natán. El Salmo 51 fue la oración en la que David confesó su pecado. En este otro salmo es su cántico de gratitud por el perdón de Dios. Ambos, el 32 y el 51, son llamados salmos penitenciales, en los que el escritor confiesa su pecado y expresa su arrepentimiento y su posterior experiencia de gozo al recibir el perdón. Ha habido gente que se ha quitado la vida por un sentimiento insoportable de culpabilidad. Personas que si hubieran sabido que podían alcanzar el perdón de sus pecados, no habían atentado contra sí mismos. El salmista elevó a Dios tanto la profundidad del dolor y el arrepentimiento como la altura de su gozo al ser perdonado. Se regocijó al saber que Dios respondería a su confesión y a su arrepentimiento con un perdón completo. Nosotros que vivimos después de la cruz de Cristo, podemos regocijarnos aún más debido a que comprendemos más profundamente que Dios, que David, que Dios nos ha demostrado estar dispuesto a perdonar. Lo entendemos mejor que David. Dios está dispuesto a perdonarnos, debido a que su juicio sobre nuestro pecado ya fue realizado en la cruz del Calvario y fue pagado con la muerte de Cristo. El apóstol Pablo citó este salmo en su epístola a los Romanos, capítulo 4, versículos del 7 al 8, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Con estas palabras nos mostró que podíamos obtener la misma experiencia gozosa del perdón que experimentó David por medio de la fe en Cristo. Queridos hermanos, no hay mayor dicha que saber que nuestros pecados han sido perdonados y que somos reconciliados con Dios. Es de esto de lo que Pablo habla en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación. Según el Nuevo Testamento, el que cree en Cristo es justificado por la fe. Es decir, Dios no le atribuye iniquidad, lo declara justo, sin culpa delante de Él. Todo creyente debiera saber esto. Si alguno no lo sabe, debes comentárselo, pues necesita con urgencia saber que sus pecados pueden ser perdonados por medio de la fe en Jesús. A lo largo de los siglos, muchos creyentes, agobiados por el conocimiento de sus propios pecados, han encontrado en las palabras de David un rayo de esperanza. Si Dios perdonó a David, que engañó, adulteró, mandó matar, también me puede perdonar a mí. Ahora, esto no significa que podamos pecar sin problemas, porque Dios está dispuesto a perdonar a los que son de la fe de Jesús, ni mucho menos. El que verdaderamente ha conocido a Dios no abusa de su gracia, sino que glorifica a Dios apartándose de todo mal, pues el que practica el pecado es del diablo, como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Es conveniente aquí recordar las palabras del apóstol Juan, que nos habla de la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados. Como está escrito, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 2. De modo que podemos decir con David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiera Dios que durante todo el día de hoy no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, ya sabe qué debe hacer. Debe confesar, reconocer su pecado, confesarlo a Dios, confiando en su perdón. Queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso nos guarde en caída y nos otorgue la victoria sobre el mal, hoy, mañana y siempre. Un abrazo en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.